Buenas noches con todos. Estamos grabando ahora sí. Bueno, buenas noches con todos los presentes. Soy el abogado Jonathan Jaramillo, parte del grupo de Ágora Jurídico, tu centro de capacitaciones. En esta ocasión, pues tenemos en esta entrega, en conjunto con nuestras compañeras, pues también parte de nuestro equipo, la abogada Génesis Espinosa, el honor de presentarles a ustedes al abogado John Vázquez, abogado de los juzgados y tribunales de la República del Ecuador por la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, especialista en Derecho Laboral. A quien tenemos el honor de invitar el día de hoy es uno de los abogados más importantes en derecho laboral a nivel nacional. Se destaca por el contenido que brinda, un contenido de valor en las redes sociales como lo son TikTok, donde brinda información muy importante para las personas, para estudiantes, para empleadores, para trabajadores sobre derecho laboral. Y esto pues nos ha permitido el día de hoy, él gustosamente nos ha aceptado la invitación y el día de hoy podemos contar con su presencia. Sus cuentas de TikTok son abogado John Vázquez. Ustedes lo pueden seguir y podrán conocer el contenido de valor que él nos brinda en cada una de sus capacitaciones. Pues es un honor, doctor, contar con su presencia y su participación. Pues estamos listos para iniciar y para arrancar. Bienvenido. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Sí me escuchan bien? ¿Todo bien con el audio? Sí, doctor. Sí, doctor, le Bueno, escuchamos bien. Ya. ¿qué les parece? ¿Qué les parece si nosotros primero comenzamos hablando de una realidad? ¿Ser abogado de los trabajadores o ser abogado de los empleadores? Ser ambos, ¿ya? Si yo me dedico a ser abogado de los trabajadores, ¿cuál es el costo? Si yo me dedico a ser abogado de empleadores, ¿cuál es el costo? ¿Tengo que ayudar a un trabajador? Tengo que ayudar solamente a los empresarios. ¿Qué hacían los abogados de los 90, de los 2000 con esta situación? ¿Y qué pasa en la actualidad? Buenas noches, mi nombre es John Vázquez. Soy abogado laboralista y me identifico más defendiendo a los trabajadores. Ahora, con esta apertura vamos a poder comenzar. ¿Cómo podemos nosotros entrar a la cancha y ser abogados de los trabajadores? ¿O cómo nos podemos defender si es que mañana nos contrata un empleador? Porque somos abogados. Y recuerden que el título no dice soy abogado de tal cosa. Lo que yo os invito siempre es que nosotros tenemos que tener una dinámica y una especialidad. Eso ya lo vamos a ir tratando poco a poco. Para yo comenzar esta situación, he venido ordenando unas situaciones de que tenemos que empezar. ¿Cómo yo puedo plantear una demanda? ¿Ya? ¿O qué contiene? ¿Es difícil defender un trabajador? ¿Es fácil defender un trabajador? ¿Cuáles son los campos o los terrenos que yo tengo que preparar para poder ganar un juicio? Entonces nosotros comenzamos primero con un problema. Una persona que trabaja para otra, en un determinado tiempo, con un contrato, con una afiliación, con un sueldo, con un horario, eso evidentemente hace que exista una relación contractual, ¿verdad? Una relación laboral. Si mañana esa persona la despide al trabajador, evidentemente tendrá que pagar una liquidación. Eso es lo correcto. Pero ¿qué sucede en la práctica? Muchas veces no se paga la liquidación, no se la paga completa, no se reconocen ciertos derechos y como toda sociedad en el siglo XXI tenemos que acudir a la justicia ordinaria, ¿ya? Entonces, si yo tengo esta situación, este problema, que más adelante lo vamos a ver con un enfoque técnico, yo primero tengo que preguntarme, ¿qué juez es competente? Si yo vivo en la ciudad de Guayaquil, pues tengo de juez competente al juez de trabajo. Pero si yo vivo en San Borondón y tengo jueces multicompetentes, obviamente esa competencia va a variar. Si yo vivo en Durán, el juez de civil tiene la competencia para resolver los casos laborales. Entonces, es demasiado importante que nosotros primero tengamos la capacidad de conocer cuál es la competencia en materia y en territorio. Entonces, nosotros primero tenemos, y anoten por favor, tenemos que conocer el artículo 237 del Código Orgánico de la Función Judicial y el artículo 238 del mismo cuerpo normativo. Entonces, si mañana me contratan, yo soy de Guayaquil, y mañana me contratan para un caso en Durán, yo no hago la demanda, señor juez de trabajo de Durán. ¿Yo qué hago? Ingreso en los grupos de Ágora Jurídica, le pregunto a Jonathan, le pregunto a Génesis,
le pregunto a mis colegas en el chat de abogados del Ecuador y pregunto, colegas, disculpen, en Durán, ¿quién es el juez competente para los jueces de trabajo? Me adelanto a que la otra parte me haga una excepción previa de incompetencia en los jugadores, del juez. Y de pronto gane tiempo, porque de pronto la otra parte quiere ganar tiempo en el caso. Y yo lo que hago es evitar o dar espacio para que mi contrincante, desde mi planteamiento de demanda, ya me vaya haciendo daño. Entonces, si ya nosotros conocemos en materia que es el juez laboral, ¿por qué? Porque existe un contrato de trabajo, existe una afiliación, existen roles de pago. Porque recordemos que también se puede dar el caso que pueda ser una prestación de servicios, un contrato profesional, que de pronto no tiene nada que ver con el ámbito laboral y no podemos mezclar peras con manzanas. Si yo tengo esa información, contrato, afiliación, etcétera, ya sé que el juez es competente en materia laboral. Y en territorio es lo que yo les invito a observar del juez. En Guayaquil, el juez único es el juez de trabajo por ahora, el juez de la Florida Norte. Pero si nosotros comenzamos a indagar, a investigar, por ejemplo, en Quito, te puede dar el caso de que son dos torres, una en el norte y creo que me parece otra en el centro sur. Entonces tienes que identificar también dónde pasa la situación. En Guayaquil, un trabajador del puerto marítimo que es al sur de la ciudad tiene que irse de ley a la Florida Norte a llevar el caso. Y nosotros conocemos que en Guayaquil hay la unidad judicial Sur Valdivia. Pero para que se den cuenta de que eso es demasiado importante para plantear un caso. Entonces, jóvenes estudiantes de Derecho, de detalles, dése en cuenta en los detalles, ¿ya? Entonces, si ya tengo más o menos avanzada la competencia, juez de trabajo, materia y territorio, ya sé el encabezado, que es la primera situación de la demanda, nosotros obviamente pasamos o contribuimos a una competencia de que tenemos que engranar ahora con el COGEP, estudiantes de leyes, abogados, COGEP. Vamos al artículo 10, ¿ya? ¿Qué tenemos en el artículo 10? ¿Qué nos dice más o menos dónde puedo plantear yo la demanda? Entonces, si yo soy un trabajador de la ciudad de Guayaquil y vivo en la ciudad de Guayaquil y mi abogado vive en la ciudad de Guayaquil, no significa al 100% que yo tenga que demandar en Guayaquil. ¿Por qué? Porque tengo que buscar en este caso el domicilio del empleador, ¿ya? Ejemplo, si yo trabajo, aquí voy a meter a Génesis, si yo vivo en la provincia de Loro, Pasaje, Machala, donde tú quieras, donde tú trabajes, en una situación así, y yo vivo en Guayaquil y me despidieron y me regreso a Guayaquil, entonces mi juicio va a tener que ser en la ciudad, en la provincia de Loro, en la ciudad que corresponda. Pero si esa empresa tiene oficina en Guayaquil, Quito y la provincia del Oro, evidentemente yo tengo la capacidad de demandar en cualquiera de esos tres lugares. Lo único que yo tengo que ingresar en la demanda es el RUC, que efectivamente me garantiza de que esa compañía tiene una sucursal en tal lugar, ¿ya? Pero de preferencia, si es en mi ciudad y mi abogado de confianza, pues háganlo sin duda en el lugar donde vive el trabajador y donde vive el abogado del trabajador. ¿Qué pasa si yo vivo en Guayaquil y el juicio tiene que estar en Pasaje? No significa que yo me voy a decirle al trabajador que se alquile un cuarto y se vaya a vivir por allá. No, facilito. Si yo tengo un abogado de confianza allá en la ciudad, en la provincia del Oro, yo le otorgo una procuración judicial a mi abogado y como es mi abogado de confianza, pues él me tramita todo el proceso. Y como tenemos ahora este tipo de maravillas, que es la tecnología, y la podemos adaptar, quien quita hasta podemos pedir un Zoom. Entonces, así nosotros vamos desarrollando esta actividad de cómo podemos plantear una demanda y en qué ciudad, que es el territorio. Y podemos avanzarlo y conocerlo con el artículo 10 y obviamente con el artículo 11 del COGEP. La gran mayoría de casos en materia laboral se pueden dar bajo un procedimiento sumario. ¿Qué es eso? Ya, cuando existe un conflicto de un contrato individual de trabajo, empresa, trabajador, que hay una ruptura, pasa algo, quieren discutir algo, me pagaste menos, me tenías que pagar más, me despediste, ya, eh, no me quieres pagar los haberes.
Todos esos conflictos se tienen que justificar o solucionar ante un juez de trabajo, que ya conocemos la competencia. Entonces, ¿por qué es el procedimiento sumario que voy a hablar hoy? Porque es el que ustedes mañana, cuando se gradúen de abogados, les va a salir a miles trabajos y obviamente tienen que conocer y ya poder desarrollarlo. ¿Dónde yo encuentro qué es el procedimiento sumario? Pues en el Código de Trabajo, en el artículo 575, yo considero que se nace de ley especial, que es donde yo tengo que accionar, que es la vía sumaria. Cuando yo estaba en la universidad, así como la gran mayoría de ustedes, yo no entendía el coger. No lo entendía. Lo estudiaba, me lo recontra que aprendía y no lo entendía, no lo comprendía. Tanto es así que yo llegué a pensar en que era, no sé, era una inteligencia divina, era una situación que yo jamás lo iba a comprender. Pero cuando yo empecé a ir a las audiencias y yo escuchaba de autointerlocutorio, me sabía el concepto, autosustanciación, qué sentencia, me sabía todos esos conceptos, pero yo no lo podía acoplar a la práctica o en este caso a la materia de práctica procesal. Pero cuando yo fui yendo a las audiencias, asistiendo, yo escuchaba que sean autointerlocutorio y yo, ok, me suena, es lo que yo estaba leyendo por acá. Esta Ok, reunión. es un tipo de providencia, muy bien. Entonces, así yo fui desarrollando esta técnica de práctica con teoría. ¿Ya? Entonces, si ustedes revisan el artículo 332 del COGEP, no dice por ningún lado que tú puedes hacer un despido intempestivo bajo la procedencia o enmarcado un numeral que diga que el despido intempestivo va en el numeral 5, por ejemplo. No. Se aplica el 332, anoten que les puedo preguntar, en el numeral 1, que dice las ordenadas por ley. Aquí me salto un poco para poner un ejemplo. Si ustedes hacen algún día una demanda de inquilinato, ustedes se van a dar cuenta que tampoco el 332 señala o establece algo sobre el tema de inquilinato, sino que también le atribuye al numeral 1 que dice las ordenadas por ley. ¿Y por qué? Porque obviamente lo desglosa a una materia especial. Entonces, ya sabemos, el juez, la competencia del juez, materia y territorio, dónde tengo que presentar la demanda y el procedimiento que siempre es al final de la demanda, pero yo ya lo voy planteando. Porque también puede darse el caso que un trabajador quiera cobrar sueldos y lo tenga que hacer por la vía monitoria. Entonces es otro procedimiento. O por último, quieren hacer una nulidad de un acta de mediación, no tienes que irte por un procedimiento sumario, sino que es un procedimiento ordinario, ¿ya? Y los que hacen laboral todos los días se van a dar cuenta que esto no es de coger y soplar botellas. Si ya tenemos nosotros esa orientación, ahora nosotros nos vamos a un acto de proposición. Y no es que suene técnico, pero es la demanda, contestación a la demanda, reconvención, contestación a la reconvención. ¿Ya? Si alguien nos pregunta, demanda, contestación a la demanda. Pero técnicamente, hablando en un foro de abogados, tenemos que decir lo correcto, que es un acto de proposición. Específicamente voy a hablar del artículo 142. Hay personas que piensan que porque les califican la demanda ya están del otro lado. Y eso no es así. Cuando yo analizo el artículo 142, yo tengo que saberme los 11 numerales. Y ojo, si te vas a dedicar al litigio, ya sea como abogado de libre ejercicio, como abogado de una institución, tienes que conocerte el artículo 142, 151, 152, 153, porque en la práctica, cuando te cae una demanda, dos demandas, lo puedes manejar. Pero va a llegar un momento en que te van a caer 5, 6, 7 y tienes que desarrollar habilidades. Y desarrollar habilidades es no conociéndote de memoria el artículo, pero por lo menos ubicarlo donde está. ¿Ya? Entonces, si yo tengo el artículo 142, que sabemos que es más o menos el esqueleto de cómo se organiza una demanda, ya tenemos el numeral 1 que habla de la designación de un juez y ya nosotros conocemos que es el encabezado, pues, ¿no? Unidad Judicial de Trabajo de la Ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. Nosotros tenemos el numeral 2 que en este caso ya sabemos que tenemos que ubicar con precisión los nombres, apellidos, la cédula, ciudadanía, pasaporte, estado civil, edad
profesión, ocupación, dirección domiciliaria, correo del abogado, correo del actor, en este caso, qué vas a demandar, contra quién vas a demandar, etcétera. Ese numeral 2, hay muchas personas que se confían y ponen mayor de edad, domicilio Guayaquil y no ponen correo electrónico. Entonces, muchas veces les mandan a completar. Para mí es exagerado enviar a completar por eso, pero es verdad. Si el COGEP lo dice, hay que hacerlo. Facilito. Dos nombres, dos apellidos, coges la cédula de tu cliente, pones. Número de cédula, la pones. Edad, ahí mismo en la cédula está, puedes restar el año, ves el mes y sabes que tiene 42 años. ¿Ya? Le preguntas un correo, no, no tengo correo electrónico, o el correo es tan feo, que es un correo así, que impresentable, pues le creas un correo Gmail, pones juicios, Ecuador 2025, y empiezas a desarrollar un correo nuevo, no te hagas problema. Pero la idea es que tú mismo avances tu proceso y que no te manden a completar por gusto. Si nosotros nos vamos al numeral 3, nos piden con el COGEP nos pide que presentemos el RUT. En este caso, yo pongo el numeral 3 y digo, no es necesario, porque no contamos con un requisito y de pronto pongo el RUT de la compañía, que voy a demandar, pues, ¿no? Pero no me hago problema, sino que pongo que en este caso no es necesario este requisito, pues, ¿no? El numeral 4 es muy importante. Aquí sí les voy a dar un consejo. Y esto sí, no sé quiénes, agradezco a los que tienen la cámara prendida. Veo que hay bastantes estudiantes y colegas. Ojalá no estén colegas que tengan casos conmigo. Pero bueno, en todo caso, aquí hay algo clave y básico. Si es que tú vas a demandar, dice los nombres completos, en este caso, voy a hablar así. Roberto Gómez Bolaños, número de cédula, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y me pide ahí mismo que si conozco el lugar, ponga dónde se lo va a citar. Entonces yo pongo Panamá 1500 y Junín, ciudad de Guayaquil, provincia de Guayas. Referencia frente al Tuti, ¿ya? Pero también me dice que en caso de conocer el correo electrónico lo ponga. Pero no me dice que si lo cito por el correo, ¿verdad? Es obligatorio que él comparezca. ¿Estamos o no estamos? Si tú vas a demandar a la empresa Canal 8 S.A. y tú estás poniendo el correo electrónico del gerente general o el representante legal, a la calificación a la demanda le va a llegar un correo. ¿Y qué crees que va a hacer él? Se lo va a reenviar a su abogado. ¿Y qué crees que va a pasar? La citación a esa empresa de pronto será en 3 meses de manera oficial, pero ya la empresa ya conoce hace rato tu demanda. Ya fue a la Florida y hace rato sacó copia de todo. Y está esperando el citador y ya hasta tiene la contestación hecha. Entonces, no pongan correo electrónico en esa causal. Esto les va a hacer ganar muchísimo dinero. ¿Ya? Otro consejo clave que yo les doy es que si ustedes van a demandar a una empresa por un tema laboral, les recomiendo que no pongan por ningún motivo tampoco a los accionistas. Ejemplo, yo voy a demandar a Roberto Gómez Bolaños y voy a demandar a Don Barriga, voy a demandar a don Ramón, voy a demandar a doña Florinda, voy a demandar a Ñoño y a todo el elenco del Chavo. Se ríe. Basta en demandar al Chavo del Ocho, Roberto Gómez Bolaños, como el duro del circo. ¿Por qué? Porque si tú pones a Kiko, a Ñoño, a Don Barriga, a la Bruja del 71, a Jaimito el Cartero, ellos son accionistas y ellos no pasan en la compañía porque la actividad de ellos es hacer dinero, negocios, y ellos casi no pasan en una empresa. A veces ni el gerente general pasa en la empresa. Entonces, cuando tú quieras citar a esas personas, ya está hablado en Garita de que no vienen aquí, ni sabemos quiénes son. Y es verdad, porque muchas veces ni van a las empresas. Entonces, tú mismo te haces tu cuello de botella y después tienes que andar desistiendo de cada uno de ellos. Entonces, mi recomendación es demanda al presidente o al gerente general, o a los dos, pero no me pongas a los 500 accionistas porque no te vas a perjudicar. Y recuerden que a veces demandamos faltando un año para la prescripción. Entonces, nosotros mismos hacemos que los procesos se nos caigan.
O sea, y nosotros mismos nos complicamos. No tiene nada de malo si tú mañana te gradúas y coges un caso laboral, sino que yo, con la poca experiencia que tengo, te estoy haciendo ahorrar un camino. Porque cuando salimos de la universidad ya es dinero, ¿ya? Ahí no nos podemos equivocar. Eso me lo decía un profesor y yo se lo agradezco hasta ahorita. Él nos hacía matarnos en las clases. Estoy transmitiendo en TikTok, ojalá no me suspenda por esa palabra. Pero en clases, el profesor literal nos hacía audiencias improvisadas era una guerra. ¿Pero por qué? Porque él se cansaba de ver que la gente llevaba el libreto y hablaba. Y eso es verdad, eso nunca va a hacer que una persona, cuando le toque estar ya en el libre ejercicio, pueda desenvolverse. Entonces, como les digo, yo les estoy nada más dando tips, consejos. Si ustedes quieren, los anotan, listo. Si no, no pasa nada. Cuando yo decido demandar a un gerente general en laboral hoy en día, no sé mañana, yo puedo demandarlo por los derechos, por sus propios derechos y los que representa. Esto es de oro, esto no puede pasarse, esto no puede pasar por desapercibido. Y esto lo encontramos en el artículo 36 del Código de Trabajo, ¿ya? Porque al final ustedes se van a dar cuenta de que es importante poner esta figura para algo que les voy a contar, pero eso sí, para que se queden hasta el final, yo se las digo al final. Si ustedes demandan en este caso al gerente general, está bien, y también puedes demandar a la jefa de talento humano, por si acaso. Sí lo puedes hacer. O sea, no es que no se lo pueda hacer. Tú puedes demandar. Lo que yo no te invito es que demandes a personas desconocidas, como los accionistas. Vamos a la teoría del caso. ¿Por qué me gusta a mí escoger? Porque nosotros siempre escuchábamos teoría del caso y lo asociamos con derecho penal, ¿verdad? Estamos. Correcto. Y si nosotros lo asociamos con derecho penal, nosotros de pronto, en laboral, en civil, nosotros no tenemos una teoría del caso. Y para tener una teoría del caso, literalmente nosotros tenemos que enfocarnos en qué queremos contar, cómo lo queremos contar y a dónde vamos a llegar y quién quiero que escuche para que me dé una resolución, una decisión. Si nosotros nos enfocamos en el derecho anglosajón, para mí algo básico es que el que mejor cuenta la película gana, como todo americano, pues, ¿no? Tú ves una película americana de los 90, eran los que ganaban la guerra, eran ellos, y obviamente la Unión Soviética eran los malos y así. Entonces, en un sistema anglosajón, el que mejor cuenta la película gana, así no tenga la razón. Oralidad, señores, ¿ya? Y la oralidad también se tiene que ver en lo que tú escribes y cómo tú lo narras también en una audiencia. En un visto bueno es muy raro ver esto, porque en un visto bueno la gente hace esto. Me ratifico en mis fundamentos de hecho y derecho y me ratifico en mis fundamentos de derecho y me ratifico en las pruebas y rechazo, impugno, redarguyo de falso, de nulidad absoluta y rechazo todo desde ya lo que no me favorece y solo acepte lo que se me favorece. El resto no, ¿ya? Y solo considere lo mío y lo de nadie más. Entonces, esos argumentos prehistóricos nosotros no tenemos que copiarlos. Nosotros tenemos que entrar a defender con una estrategia y esa estrategia no puede ser improvisada. Y esto no quiero decir que tienes que ser estudioso o que te tienes que comer mi libro, solo tienes que ser estratégico. Entonces, si viene una persona y me cuenta esto, y lo voy a leer, el trabajador me indica que prestó los servicios para don Roberto Gómez Bolaños en el año de 1986 hasta 1996, si ven la distancia. Luego pasa a trabajar para el ingeniero Roberto Gómez Fernández, que viene a ser el hijo, en 1996, ya tiene un contrato verbal hasta el 2008. Pero en el 2008 hasta el 2012, él trabaja mediante un contrato afiliado en LIES y todo fue liquidado por ambos empleadores, por el abuelo y por el hijo del dueño. Ahora, el señor pasa a trabajar para el nieto, ¿ya? Que se llama el ingeniero Mateo Gómez desde el 2013 hasta el 2023, pero fue despedido intempestivamente. ¿Se dan cuenta que es un shampoo? Tres empleadores, tres historias consecutivas y literal tres liquidaciones.
¿Qué hago? ¿Qué menciono? ¿Qué no menciono? Entonces nosotros empezamos a ordenar la casa. Si tú como abogado, tú piensas en liquidación, en un rédito económico, y dices, no, yo pongo el 86, pues no es que es más años, hasta jubilación patronal le saco, ¿ya? Entonces tú tienes que analizar qué tienes que hacer. Primero, si ya lo liquidaron, ya, eso ya hasta prescribió. Si tú demandas al señor, al patriarca, al primerito, y ese señor tuvo más hijos y si ya falleció, me voy a meter en serio a buscar a los herederos, a los presuntos herederos, a los herederos conocidos. Si yo demando al hijo del señor Roberto Gómez, que en este caso viene a ser del señor Roberto Gómez Fernández, y ya me liquidó, va a presentar una sección previa. Entonces, tenemos que ubicar históricamente al responsable, en este caso el nieto. Entonces, yo he leído demandas que ponen todo, todo, desde el abuelo, el hijo, ahora el nieto. Y solitos se están llamando a una nulidad por falta de citación a los herederos, presuntos herederos desconocidos. Están buscándose una buena excepción previa porque el segundo te liquidó, ¿verdad? Provocas una posible nulidad a futuro y el tercero te va a decir, yo no te conozco, si te conozco, o tú mismo estás diciendo porque trabajaste para mi abuelo, tú mismo estás diciendo porque trabajaste para mi papá. Entonces, ¿qué es lo que hace un abogado técnico? Va directo al grano. Ingeniero Mateo Gómez Jaramillo. Él es la persona que me contrató, porque los otros me liquidaron, ni los menciones, ¿ya? Y así tú armas una teoría del caso. Entonces, cuando el ingeniero contrate al abogado, van a decir, tocará arreglar, porque es una buena demanda. Y en derecho laboral, créanme que en la gran mayoría se concilia. Esa es la finalidad, no es una finalidad de llevarnos un litigio extenso, largo, pero los errores que yo les estoy contando me han pasado, porque no puedo decir que no me han pasado, y los he visto. Y yo soy una persona que en mi vida yo aprendo a escuchar, desde los 20 años, porque antes no hacía eso. Si a mí una persona me dice, John, no demandes a los accionistas porque una vez a mí me pasó que me declararon nulo todo, yo no espero que me pase. Yo le digo, colega, muy amable, le agradezco mucho por este consejo. ¿Me puede dar el número con toda confianza? Me da el número y reviso el caso. Ah, mira tú, wow. Entonces, no, nunca hago eso. Nunca me arriesgo, nunca, no. Porque ya me está contando uno, dos, tres, cuatro colegas, yo no voy a ir a caer en esa piedra. Y otros errores también me ha pasado. Errores bajos que me han costado de pronto una nulidad, de pronto una sección previa, y que abiertamente yo se los cuento con la finalidad que no les pase, sobre todo a los estudiantes y a los abogados que de pronto no dominan y quieren empezar en derecho laboral, pues les hago un puente, un resumen, pues no. Entonces ya conocemos nosotros más o menos a quién tenemos que demandar, cómo tenemos que demandar, qué tenemos que hacer y qué no hacer. Entonces ya tenemos un antecedente, ¿no? Luego nosotros, que ya no mezclamos los hechos, ahora nosotros vamos a pasar a qué? A que el trabajador no tiene esta información al 100%, porque el trabajador nomás te cuenta todo y tú tienes que desmenuzarlo y también sacar información, porque resulta que va una señorita a tu oficina y te dice, ¿sabe qué, abogado? Lo que pasa es que, miren, yo voy a renunciar porque obviamente la empresa me dice que no puedo ir a trabajar. Ay, ¿por qué no puedes ir a trabajar? No, es que me dijeron que la embarazada no tiene derechos. Ah, ok. O te puede decir también ella, no, lo que pasa es que yo quiero hacer un despido intempestivo. Ah, listo, tú dices, ah, ok, ¿cuántos años trabajaste? Cinco. Ah, ya, listo, una liquidación, $5.000. Pero no le preguntaste que si estaba o no estaba en periodo de lactancia, por ejemplo. Y ella no tiene la obligación de decirte eso, porque ella va donde el abogado. Yo cuando voy a un dentista, yo no le digo, doctor, ¿y la muela acá? No, o sea, él me revisa y él me dice, John, tienes esto, esto, esto hay que hacer. Que el bolsillo me duela, pero bueno, el profesional te guía, ¿ya? Entonces nosotros somos responsables de eso. Por eso es que no corran. Si les cae un trabajador,
No corran a demandar. Armen la teoría del caso. Si tiene pensión jubilar, si solo es despido intempestivo, si es dirigente sindical, si es una señorita, si está embarazada, si está en periodo de lactancia. Entonces, ustedes van desarrollando, desenvolviendo. ¿Qué vas a aplicar? Porque esto tiene que ver con la pretensión, que ya lo vamos a ver más adelante. En la demanda tenemos que ser breves, ¿ya? No es que tenemos que poner todos los hechos, porque recuerden que la gran mayoría tenemos que probar. Cada hecho hay que probar, a menos que la carga de pruebas se invierta, que eso también lo voy a ver más adelante. Entonces, ¿qué podemos poner aquí? ¿Cuándo inicia la relación laboral? Algo básico. ¿Cuándo empieza la relación laboral? ¿Cuándo termina la relación laboral? ¿Ya? Si tienes un aviso de salida, ¿cuándo va el aviso de salida? El horario de trabajo, si es importante. El cargo de la persona también es importante. ¿Quién fue tu jefe directo? El lugar donde tú cumplías tu trabajo. Hay personas que, por ejemplo, trabajan en restaurantes en Guayaquil. Trabajan en el centro comercial Mall del Sol y trabajan en el centro comercial San Marino, por ejemplo. Entonces son dos lugares distintos, ¿ya? Y muchas veces son grupos, ¿ya? Y esos grupos tienen, la cadena es dueña de 5 o 6 restaurantes. Entonces tienes que saber también bajo qué contrato está, quién es el patrono, si no es un shampoo, cómo está cumpliendo su trabajo, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los rubros pendientes? Si, por ejemplo, le deben vacaciones, le deben 13º, le deben 14º, no le han pagado utilidades, le deben sueldos, todo eso también tienes que ir preguntándole al trabajador, perdón. Algo que un trabajador sabe al 100% es cuánto le deben, créanme. Un trabajador siempre está al día en eso. Y por si acaso, las personas que trabajan en el campo, muchísimo más. Ellos anotan todo en una libretita. Ellos saben qué día trabajaron, hasta dónde y cuánto les corresponde. Yo le pregunto a un muchacho obrero, capaz que no sabe cuánto hizo en el mes, pero una persona que trabaja en el campo sabe todo. Los fundamentos de derecho que justifican la acción, pues ya sabemos si es un despido intempestivo o no, ponemos lo que corresponde a un despido intempestivo, ¿no? Si vamos a impugnar un acta finiquito, ¿por qué vamos a impugnar el acta finiquito? Si es un despido ineficaz, las reglas del juego cambian. Por eso cuando copien y peguen las demandas, porque eso, estoy en contra de eso, no hagan eso, no copien y peguen las demandas, porque no es lo mismo Pepito que Juan. Traten de desmenuzar las demandas. No les digo que está mal ya coger un formato, pero el problema es que en los detalles, chicos, en los detalles está, no puedo decir quién. El anuncio de medios de prueba. ¿Cómo yo hago los anuncios de medios de prueba? Si yo tengo contrato de trabajo, aportación al IES, tiempo de servicio del IES, tengo rol de pago, tengo certificado laboral, es mi prueba documental, mi aviso de salida, mi carta de despido, etcétera, etcétera, etcétera. Esto obviamente va a hacer que yo tenga una prueba documental. Si yo voy a impugnar un visto bueno, aquí va a haber una discusión. Sí, imprime nomás, imprime todo lo que te da el Ministerio del Trabajo y te lo tienen que aceptar los jueces. No, señores. El artículo 194 y 202 del COGEP, anoten por favor, les exige que tienen que adjuntar en un pendrive la información que le dan en digital del Ministerio del Trabajo. El hecho que algún juez no te lo pida no significa que todos tengan esa idea. Hay jueces en Guayaquil que te abren la carpeta, te sacan el pendrive y verifican si la información del pendrive está en el PDF que adjuntaste y en las copias. Entonces, siempre vayan con el pendrive o el CD, ¿ya? Pero nunca se confíen de que no es necesario. Y con eso yo tengo mi prueba documental. También es pertinente decirles que siempre tienen que tener ustedes el juramento deferido anunciado. Sí, pero no es necesario porque yo aquí tengo que entrar el 1 de agosto del 2013 y salí el 18 de agosto del 2025. Entonces yo ya sé la fecha y sé que gané $600. No, señor, porque tú no sabes si la empresa va a contestar con negativa pura y simple. O tú no sabes si la empresa no va a contestar la demanda y va a incurrir en el 157 del COGEP. Entonces, ¿qué haces ahí?
te toca a ti la mayoría de la carga de prueba. Entonces, usas el juramento deferido. Y escúchenme bien, estudiantes de leyes. Es mejor que sobre a que falte. Y mi estrategia en primera instancia no es la misma que yo voy a hacer en apelación. Si a mí el juez no me admite el juramento deferido, yo le apelo esa prueba. Porque por eso yo puedo perder el caso al no justificar mi fecha de inicio. Abogado John, ¿pero qué está diciendo si tiene un contrato de trabajo? Y si entró a trabajar antes de, y si lo afiliaron en el 2015, pero él ya estaba trabajando en el 2010, ¿vas a dejar pasar esos 5 años? Entonces, estratégicos, chicos, estratégicos, ¿ya? Cada prueba tiene una estrategia y una finalidad. Ya sabemos que es la prueba documental que tiene que ir notarizada. Por favor, el aviso de salida notarizado vale $2. $2 vale esa prueba, ¿ah? Y eso es, si la empresa reconoce el despido intempestivo y no te lo paga, $2, ganas el caso, por $2. Yo discuto, ustedes no tienen ni idea cómo yo discuto. Disculpen la palabra. Hay abogados que imprimen el aviso de salida. Señores, el aviso de salida no tiene firma de responsabilidad. Esa prueba no vale. Y pelean y dicen, no, es que los jueces la tienen que aceptar. No, señor. El COGEP nace para que uno lleve ya la prueba. Tienes 3 años para demandar a un caso de un trabajador. ¿Qué te impide? ¿Qué te impide no llevar el aviso de salida? Hay abogados que ponen, señor juez, solicito como auxilio en la prueba que oficie al IES para que aviso de entrada, aviso de salida, tiempo de servicio, aportaciones. Les recontra que niegan y bien negado. ¿Por qué, estimados? Porque el trabajador con su clave puede sacar todas esas pruebas. O sea, libertad probatoria. ¿Qué nos impide llevar esa prueba? Entonces, nunca nos confiemos. Si podemos aportar el contrato, el aviso de entrada, el aviso de salida, las aportaciones, el tiempo de servicio, pues pónganla. Vale $2 el aviso de salida, $2 el aviso de entrada. Yo siempre gasto $11. Y si voy a demandar una jubilación patronal, obviamente ahí sí invierto y hago materializar todas las aportaciones, por ejemplo. Y ya. Y me curo en sano de que mañana no te impugnan la prueba, que la prueba no es válida, que no, el QR no se ve. Ya. Ese es el anuncio de media prueba documental. Ahora, pega de prueba testimonial. Ustedes saben que en derecho laboral es un poco complicado que declare tu propio compañero de trabajo, pues, ¿no? Créanme que yo solo 2 veces he logrado eso y he ganado gracias a eso, pero ha sido bien difícil. En un 80% nadie va a declarar, nadie se presenta a declarar. Entonces, pero nunca descartes esa prueba. O sea, si un compañero se ofrece a declarar, pues que te ayude. Pero ten cuidado con lo que le cuentas, porque recuerda que también puede ser anzuelo, el gerente te lo manda a tu oficina y tú le cuentas todo lo que vas a hacer. Y cuando llegue el día de la audiencia, el señor Don Barriga no asoma y el profesor Girafales ya sabe todo lo que tiene que hacer con el caso. Entonces, tienen que ser celosos, estratégicos para ser más finos. Mi prueba testimonial, si es que yo quiero justificar un despido, yo soy trabajador. Yo llego a trabajar el 1 de abril del 2025 a mi empresa. Toco la puerta y no me dejan pasar. Eso ya es un despido, ¿verdad? Pero ¿cómo lo pruebo? Entonces, un ejemplo, yo llamo a mi señora, le digo, oye, ¿sabes qué? Vente rápido, que no me quiere dejar pasar aquí el guardia. Mi esposa llega y visualiza, observa que no me dejan pasar y que me dicen, no, ya ándate de aquí, que no trabajas aquí, no eres un trabajador, ándate de aquí. Esa prueba vale, porque un trabajador es la parte más débil y no cuenta con el sistema de cámaras de la empresa, por ejemplo, o para poder probar o llevar esa evidencia. Entonces, nosotros tenemos que buscar o imaginarnos las pruebas, pero hay que hacerlo, hay que trabajar el caso. El caso no es que yo, bueno, ya les voy a contar una anécdota. Ustedes investigan a quiénes serán sus testigos. No, mira, justo la persona que me hace expreso todos los días vio que no me dejaron entrar.
pero lleva un testigo más, anda con dos, anda con tres. Y siempre traten de ser estratégicos para que la empresa siempre invierta la carga de prueba. Recuerden que el que afirma prueba. Entonces inviten a que la empresa también pruebe. Ya les voy a enseñar eso. Entonces, yo con esta situación, yo ya sé para qué me sirve el juramento deferido. Si yo estoy reclamando desde el 2015 mi trabajo por mi afiliación, pero yo le digo, oye, yo entré en el 2010 y trabajaba 8 horas diarias, 40 semanales, tenía un sueldo y tenía un jefe, solo que nunca me afilió. Me afilió en el 2015. Esos 5 años también valen. ¿Cuál es mi prueba? El juramento deferido, mi declaración de parte, roles de pago, llamados de atención, de pronto algún certificado que diga que tú trabajaste esa época. Entonces, todo vale para probar, todo. Con tal que cumplamos con los requisitos, obviamente que no sea una prueba ilegal, pues, ¿no? Entonces, nosotros así podemos probar, por ejemplo, la antigüedad. Si yo digo que tú no me pagaste el mes de diciembre, la empresa tiene que probar que me pagó el mes de diciembre y tiene que adjuntar un rol de pago o un comprobante de depósito, una transferencia, etc. Entonces, hay cosas que pruebo yo, otras cosas que prueba la empresa. Y si la empresa es desordenada, pues qué pena, pagará el doble. Pero eso no es ético, eso no se debe hacer. Yo necesito la inspección judicial en un caso laboral, puede que sí, pero por ejemplo, no vas a pedir una inspección judicial para justificarle al juez que el Canal 8 queda en la Florida Norte, en Guayaquil. Esa prueba sería irrelevante. ¿Para qué yo le quiero demostrar al juez que existe la empresa? O cómo yo le explico al juez, vamos, para que usted vea que no dejaron pasar. ¿Cómo va a hacer eso? Entonces esas pruebas no, ¿ya? O sea, eso no sería una situación. ¿Ya? Puede servir, por ejemplo, la inspección judicial en la época del terremoto en Manabí, ya porque obviamente se venían abajo los edificios. Entonces, para probar la fuerza mayor o el caso fortuito, artículo 169, numeral 6, evidentemente, pues una inspección judicial. Entonces, se dan cuenta cómo yo le voy dando sentido a cada prueba. Ahora, es importante buscar un auxilio judicial que sería el 142, numeral 8, pero siempre busca en la negativa. Les pongo un ejemplo. Yo estoy trabajando para una empresa y de repente a mí me hacen un visto bueno, hay un Vascones, ok, pero de pronto al señor Barriga también cometió la misma falta que a mi persona, pero a él no le hacen visto bueno, solo a mí. Yo sí puedo sacar mi aviso de salida, mis aportaciones con mi clave, pero yo no puedo obtenerla del señor Barriga, porque esa información es confidencial. Entonces, yo quiero la información del señor Barriga para justificar a la jueza que solo a mí me sacaron con un visto bueno, ¿ya? Entonces, antes de hacer la demanda, yo me voy al IES con una carta y digo, señores, solicito por favor, con debido respeto, me den la información de tal persona, número de cédula, con la finalidad de las aportaciones del 2023-2024. ¿Qué hace el IES? En ese momento te da una negativa. Entonces, con ese anexo, tú vas a la demanda y le dices, señora jueza, solicito con el debido respeto, se oficia al Instituto de Coordinación de Seguridad Social con la finalidad de Bueno, que dice con que yo le digo porque me digo me voy al terminal de Pascuales, le digo. ese auxilio me den esa prueba, pues, ¿no? Numeral 9, la pretensión. Aquí sí puede existir una indebida acumulación de pretensiones, por supuesto que sí, a pesar de que nosotros sí tenemos una opción de poner varios rubros en mi pretensión. Si yo estoy reclamando el despido intempestivo, tengo que poner un desahucio. Si yo estoy reclamando 13º, 14º, remuneraciones pendientes, vacaciones, uniforme de trabajo, yo las puedo poner y las detallo. Y pongo un total. Por ejemplo, estoy reclamando $15.000, que es desglosado así, 1.000 por acá, 3.000 por acá, 500 por acá, tú lo puedes hacer. Y eso es la pretensión, ¿ya? No puedes poner aquí, por ejemplo, daños y perjuicios. No, no puedes hacer eso. No, pero es que mira, desde que lo despidieron, él no consiguió trabajo 3 años. No, no, eso no tiene nada que ver con el juicio, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos esta opción. Tenemos la cuantía. Yo en lo personal, si en la pretensión yo tengo $15.000, yo en la
Cuantía también pongo los 15.000. Yo no me hago problema. A pesar de que sabemos que el artículo 588 del Código de Trabajo, el numeral 2, si ganas la demanda laboral total o parcial, igual se manda a pagar honorarios de abogado. Aún sin trabajo se hace la demanda, sí. Le especifico el procedimiento, en este caso sumario, pues ya sabemos, ¿no? 332 numeral 1, concordancia con el 575 del Código de Trabajo. Firma el actor, ¿verdad? Firma el trabajador, firma el abogado. Las demás leyes, el artículo 143, que tienes que acompañar, ¿qué cosa? Las pruebas y los habilitantes, copia de cédula, copia credencial, y detallar cada prueba. Yo les doy una recomendación, detallen todas las pruebas, pero no lo hagan en general. Si estás apuntando la copia de cédula del trabajador, copia de cédula de fulano de tal. Si estás poniendo la credencial de abogado, bueno, credencial de abogado. Si estás poniendo aviso de salida, aviso de salida. Si estás... Ahí, hola. Perdón, doctor, perdón. Disculpe que se han conectado esta mañana. No, no hay problema. Entonces, nosotros ya tenemos básicamente que detallar cada prueba. Y si vas a poner un pendrive, detalla el pendrive, la marca del pendrive, cuidado, te lo van a sacar. Entonces, tú detalla todo. Todo lo que vas a poner, pon el aviso de salida, aviso de entrada, tiempo de servicio. ¿Por qué? Porque los que nos reciben las demandas, lamentablemente, a veces ponen una foja, un anexo. Ponen 14 páginas notarizadas, 3 copias simples. Entonces, cuando tú quieres reclamar, oye, falta el contrato, oye, falta esto, falta el otro, pero es que no pusiste. Entonces, sí quisiera que se pongan y detallen cada cuestión, ¿no? Así más o menos puedes armar una demanda. Cuando tú armas esta demanda, tú ya tienes tu estructura. Y como decía Eduardo Couture, esto a mí me cambió, me transformó. Una demanda es un proyecto de sentencia para el juez. Entonces, si yo hago mi demanda bien, en todo lo posible, no la hago bien, la estructuro bien, pongo todas las pruebas, lo más probable es que por lo menos tenga una demanda parcialmente con lugar, pues, ¿no? Porque si yo reclamo despido intempestivo y la empresa me saca la renuncia, de pronto el trabajador no me dijo la verdad y firmó una renuncia por ahí, ¿cómo hacemos? Pero por lo menos parcialmente con lugar va la demanda. Entonces, por eso sean claros con sus clientes antes de, y se lo digo por experiencia. ¿Cómo podemos cobrar honorarios aquí de toda la mata? Hay, aquí en la gran mayoría se cobra por resultado. ¿Por qué? Porque el trabajador desempleado no tiene como para pagarte un valor, un rédito por tu trabajo. Entonces, evidentemente se cobra por porcentaje. No ahora, sino que esto ya se viene arrastrando desde hace muchísimo tiempo. Entonces, haz un contrato de servicios profesionales donde pactes lo que tú quieras pactar. Si tú quieres pactar, por ejemplo, 10%, 20%, 30%, lo que tú quieras. Lo que tú quieras pactar, perdón un ratito, lo comenté. Lo que tú quieras pactar, lo que tú quieras pactar, puede que tú pagues el 20, el 10, el 15, el 20, el 30, puede que el cliente te pague de una y diga, ¿sabes qué, abogado? A mí no me gustan las deudas, aquí está todo el inicio, que Dios te bendiga. Pero eso casi no pasa, ¿ya? También puedes cobrar una entrada, puedes cobrar por audiencia, puedes cobrar de lo que tú quieras. Hay personas que cobran como que fuera arbitral, por instancia. Entonces, no recomiendo eso. Recomiendo que si te vas a meter, métete con un contrato y un porcentaje final. Lealtad cliente y lealtad abogado, ¿ya? Entonces, te puedes manejar el porcentaje que tú quieras, pero sí tienes que tener un poco de experiencia, porque también vas a jugar con puede ser la vida de un trabajador, 25 años, 26 años, 27 años. No hay otra oportunidad de que él vuelva a trabajar ese tiempo. Exacto. Doctor, bueno, usted nos ha dado una explicación fenomenal y algo sobre la práctica, porque realmente, bueno, vemos que la mayoría de las veces hablamos teoría,
y somos conscientes que en las aulas de clase no recibimos la práctica en muchos de los casos. Todo es teoría, teoría, sabemos el despido intempestivo, dónde está en el código de trabajo, pero muchas veces no sabemos la práctica. Y lo que usted ha dicho es importante, pues no, primero el tema de la competencia, que es súper importante. Para recapitulando un poco lo que usted también nos ha indicado sobre el tema de la competencia, el tema de la notificación al patrono, que es demasiado importante. Eh, Aquí algo que también, acotando lo que usted dice, es el tema del detalle de los valores que se deben percibir, pero de los valores que el trabajador debe percibir. Muchos de los casos resulta que, ¿qué pasaría si los valores no se detallan correctamente? Esa es una de las preguntas que generalmente se hace el estudiante de Derecho o el abogado que recién está empezando. Dice, bueno, ¿y qué pasa si el abogado generalmente no se lleva con los números? Yo no me llevo con los números. Entonces dice, ¿qué pasa si me equivoco y no pongo los valores correctos? Buenísima pregunta. Puede pasar de dos formas. O te equivocas de bien o te equivocas de mal. Si yo me equivoco de mal, en el sentido de que me equivoco porque no sumé bien, me comí un año, por ejemplo, ya, yo estoy demandando por 10 años, ya, y vamos a redondear, es $10.000 la cantidad, ya. Pero yo si pongo en mis fundamentos de hecho 10 años y en mi pretensión pongo 9.000, me equivoqué. El juez, ¿qué pasa si me corrige eso, esa pretensión? Puede ser motivo de apelación porque está dando algo de más, algo que no se pidió, es algo extrapetita, porque por eso les digo, la estrategia no es solo de primera instancia, la estrategia es para arriba, hasta casación, piensan. Entonces, ¿qué pasa si yo cometo ese error? Puede que me lo subsane el juez. ¿Por qué? Porque se defiende el empleador de una pretensión, no de una liquidación. Así es. Entonces, ¿qué pasa también si yo me equivoco de mal? Y digo en el sentido de que yo digo que son 12.000, pues, y solo es 10.000. ¿Por qué? Porque nosotros le sumamos un poquito como para conciliar y llegar a los 10.000. Ya, el juez me liquida y me aterriza y me dice, no, señor, solo es 10.000. Te declaro con lugar la demanda, pero es 10.000. Acá yo sumé bien. Entonces, no puede ser motivo de apelación, claro, alguien puede apelarlo, pero no te defiendes de la liquidación, te defiendes de la pretensión, que es un Exacto. despido intempestivo. Error garrafal si es que no pone la pretensión del 188. Ahí sí no puede dar el juez eso. Y si lo da, que puede darse el caso, porque dice, no, que por el principio de Iuri Novit Curia, el juez sabe de derecho, no puedo sacrificar la justicia por una solemnidad o un error, todos aquí los abogados conocen esto, y le da. Pero también corres el riesgo de que te apelen y te pongas terror inexcusable, porque estás dando una pretensión de más, ¿ya? Eh, Entonces, esa pregunta sí es muy importante, se me había pasado. Doctor, Te agradezco, en, Jonathan. en un momento se generó un debate a nivel nacional sobre el tema de la pretensión. Porque se decía, pues, bueno, y creo que hay una sentencia de la Corte Constitucional que dice que los jueces competentes en materia laboral, pues deben analizar estos parámetros también, ¿no? A fin de no afectar al empleador y al trabajador, considerando que, bueno, como usted lo ha dicho, la parte más débil de la relación laboral siempre va a ser el trabajador. Y considerando que, considerando esta base, aplicando los principios, por ejemplo, el properario y el tema de consideración de derecho laboral, eh, el juez en muchos de los casos debe analizar si los valores que se van a reconocer al trabajador están correctos. Es Está muteado, difícil, doctor. Sí, sí, ya. es difícil en este caso ser juez. ¿Por qué? Porque yo puedo analizar lo que está diciendo Jonathan, pero lamentablemente los jueces de arriba no comparten mi opinión y me declaran nulo el caso. Se me daña el corazón. Y ya no entro a analizar como analiza Jonathan, sino que no pusiste, no te doy. Y esa justicia no queremos. Claro, Queremos exacto. una justicia que prevalezca sobre todo el derecho, la justicia y la ley, ¿no? Yo estoy en contra, por ejemplo, que ahora quieren implementar el sistema anglosajón, el sistema de jurados. Estoy en contra. Yo considero que una solución a esto es que la justicia sea transparente y las audiencias sean transmitidas por YouTube, por un canal de televisión, ¿ya? Pero no podemos nosotros, los ecuatorianos, resolver. ¿Por qué? Porque no pueden cuidar ni siquiera a los jueces o a los fiscales, policías,
y van a cuidar a personas que son vulnerables y que vivimos de pronto en algún barrio. Entonces, yo considero que esto tiene que ser siempre materia de un juez. En este caso, si la competencia es en juez del trabajador, tiene que velar por los principios, tiene que velar por el derecho de la parte más débil, pero eso no significa que le tiene que hacer los deberes a los abogados. Y por eso son estos foros. Son muy importantes con la finalidad de que no se tratemos de evitar errores, que Exacto. van a suceder, ¿ah? Van a suceder, pero la idea y los felicito a todos que están aquí disponiendo su tiempo con la finalidad de prepararse. Excelente, doctor. Específicamente es por eso, ¿no? Y otra de las preguntas que nace de todo esto es que, bueno, cuando uno sale de las aulas de clases, de las aulas de clase, uno no lo prepara con el tema de la prueba. Y, por ejemplo, a mí me pasó en un tema que me presentaron en un momento laboral recién graduado, 2 días de graduado, y me dicen, oye, necesito demandar, me han despedido intempestivamente. El trabajador lo sabe, el trabajador sabe, incluso sabe que me han despedido, y es un despido intempestivo, pero no tengo el contrato. Entonces, ¿qué sucede con la prueba que no tenemos? Usted ha reiterado ese tema, y quisiera profundizar un poquito con el tema de la prueba. Porque tenemos el juramento deferido, tenemos el aviso de salida, pero también a veces es importante contar con el contrato para saber bajo qué condiciones se realizó la relación laboral. Eh, ¿Podría profundizar el tema de la prueba o cómo consiguen la prueba? Porque aquí debe haber muchos estudiantes de derecho y muchos abogados recién graduados que deben tener esta problemática. Ya, ¿cómo yo puedo resolver este problema? Si es que es preventivo, es mucho más fácil. Por ejemplo, viene, viene la señora Sara Campoverde, ya, y le dice a la clienta, ¿sabe qué, abogada doctora Sara? Mire, mi patrono me quiere votar, pero no, nunca me hace firmar un contrato. Solo me paga en efectivo el sueldo. Entonces, ¿tú cómo puedes obligar al empleador de una prueba? Tu primera recomendación sencillita es, vaya donde su empleador y dígale que usted se quiere sacar una refrigeradora en la ganga, en un centro, en una empresa de electrodomésticos. Y dígale que obviamente necesita un certificado de trabajo, porque la típica, ¿cómo yo pago eso con mi trabajo? Entonces, puede la opción de que te den un certificado laboral y con eso ya tienes de cuándo entraste hasta la actualidad te pone y firma el representante legal. Y eso puede ser una prueba. Otro medio de prueba. Tú puedes llevar a personas de tu barrio a que si eres vendedor de helados, que te compren helados, ¿ya? Y no van a decir, obviamente no están ahí 24, las 8 horas de parada en la heladería, pero sí pueden decir, fui a comprar como 20 de ese helado, tengo la factura a mi nombre, y aquí en la casa sale Jorge, el doctor Jorge Alfonso, que estaba. Aquí sale Jorge, ¿ya? Que es mi buen amigo, por cierto, le mando un saludo. Entonces sale aquí, ya está la evidencia que tu nombre y tu apellido es el vendedor. Y así, muchísimas formas más, porque obligar a que firme un contrato es un poco complicado. Pero recordemos que tenemos el artículo 8 del Código de Trabajo, ¿ya? Y tenemos también que se reconoce un contrato verbal. El complicado en el contrato de no tenerlo sería el empleador, porque si le quiere poner un visto bueno y mi función es de limpieza y yo no estoy limpiando, pues ¿cómo yo justifico que yo tengo ese cargo? Entonces, el trabajador tanto sí sufre por no tener contrato, pero por otro lado también tiene más medios de prueba para justificar que existe una relación contractual. Excelente, entonces, bueno, esperamos que los empleadores aquí no, no copien el ejemplo y digan, no, ya no van a negar los certificados. No, no, es una broma, ¿no? Bueno, doctor, ha sido muy importante el tema de la presentación de la demanda, pero sucede algo también dentro y dentro de la realidad que experimenta el abogado en libre ejercicio. Y es el tema de cómo el sistema en muchos de los casos manda a completar las demandas, manda a declarar las demandas, aun cuando estas están consideradas completas. En su momento, me parece que tuvimos una conversación y usted me dijo algo muy importante y bueno, quisiera que se lo transmita aquí al público sobre el tema de la demanda y cómo debe esta ser clara para que pueda avanzar sin problemas. Y al mismo momento en la aclaración, lo mismo sucede con la aclaración, tratar de subsanar esos errores
y evitar que en lo mínimo posible tener este tipo de novedades. Podemos comprender cuando una persona quiere aclarar la demanda, y si nos vamos más allá, no debería existir el tema de aclarar o ampliar, porque eso es una ayuda, ¿ya? Pero está, procesalmente se puede hacer. Entonces, ¿cuándo un juez me puede mandar a completar a mí la demanda? Cuando yo no soy claro en mis hechos. Ejemplo, el trabajador Roberto Gómez Bolaños entró a trabajar el 1 de agosto como despachador de bodega y su horario era a las 7, de 7 a 7, y ganaba 500. Y de esos 500 era de lunes a viernes. Primero, no estoy diciendo en qué año entró. Ahí hay un error. Estoy diciendo el día, el mes y me como el año. Estoy diciendo que ganaba 500. Estoy diciendo que era de 7 a 7, que trabajaba, doblaba todo el turno, nunca descansaba. O era de 7 de la mañana a 19. O sea, ay, que el juez me manda a completar, qué fastidio. No, es que tú mismo tú mismo te estás equivocando. Más bien, agradece que te está ayudando para que tú corrijas esos errores. En el despido intempestivo, recordemos, señores, y esto es muy importante, tenemos que poner el día, el mes y el año y el lugar donde ocurrió el hecho. Entonces, si yo pongo el 1 de agosto y no pongo la hora o el año, se me cae el caso. Y ahí no se puede subsanar, ¿ah? Aquí basta jurisprudencia en que dice que no, señor. Tú acusas un despido intempestivo, día, mes, año y lugar. Eso nadie te puede ayudar. Entonces, lo que dice Jonathan es muy importante, pero ya les hablé y les expliqué que tenemos que aplicar la teoría del caso. Ustedes jóvenes, usen ChatGPT y pongan de una vez. Mi demanda es así, quiero hacer esto, un despido intempestivo contra tal, bueno, obviamente sin dar nombres, pero no, tal canal 8. Tengo esto, esta prueba, esta prueba, esta prueba, esta prueba, esta prueba. ¿Me puede decir cómo me va a contraatacar la empresa en el caso de que conteste? Te va a atacar el contrato, te va a atacar la entrada, te va a atacar esto, te va a atacar esto. Tú ya más o menos antes de ingresar la demanda. Por amor a Dios, hay abogados que corren a presentar las demandas. Señores, ya no estamos en el CPC. No sé si aquí hay abogados del CPC. O aquí solo están abogados con el COGEP. No, sí alcancé a leer el CPC. O sea, nosotros empezamos con COGET, pero en algún momento nos tocó leer el CPC. Ya, De hecho, en los libros del doctor Jorge Luis Mazón, él habla del CPC también, ¿no? Y ahí él habla sobre la negativa pura y simple, doctor. claro, ya que ya no existe, por ejemplo, en el COGEP. Pero, ¿qué pasaba con el CPC? Y esto es para los jóvenes, ¿no? Tu abogado estaba en el cyber y tú te le acercas a tu abogado, abogado, me han despedido. ¿En serio? Siéntese al lado mío. A ver, vamos. ¿Cómo fue? El 1 de agosto de 1995 entré a trabajar para la empresa cartonera, o sea, ganando tantos sucres después a dólar. Ok, va así. Sin una prueba. Solo se imprimía la demanda cuando ya estaba autorizado, porque no era máquina. Firmaba el uno y firmaba el otro. Y luego el juez aperturaba un periodo de prueba y daba un término. No recuerdo si era 8 días o 6 días. Y en ese término de prueba, tú tenías que anunciar tu medio de prueba. Pero también tenías la oportunidad, ves, me encontré el contrato, señor juez, adjunto el contrato, el escrito. Al mes, ves, me encontré un rol, señor juez, me encontré un rol, aquí está. Así, o sea, tú ibas a la prueba sorpresa y el doctor Mazón lo dice. Y repito, compañeros, ¿yo por qué me entero de esto? Escuchando, viendo, y con el doctor Mazón ahí fui yo, ve, así ha sido. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos el COGEP, señores, el COGEP es justicia abierta, justicia presencial. ¿Por qué crees que tienes que llevar a tu cliente a la audiencia? Es para que él interactúe, para que tu cliente se dé cuenta de lo que está pasando. Entonces, si la ley dice que tienes 3 años para demandar, dale suave. Arma la demanda bien, haz la teoría del caso, pregunta, repregunta, busca todas las pruebas y cuando estés totalmente seguro, ingresa la demanda.
Listo, doctor. Bueno, como última interacción, antes de entrar a la ronda de preguntas, yo creo que ya podemos entrar a la ronda de preguntas. Aquí entra usted ha topado un punto que es muy importante y que sucede mucho en el ámbito laboral, y es el tema de la prescripción. Eh, Mucho se dice, bueno, la Corte Constitucional ha hablado ya, se ha expresado sobre el tema de la prescripción, y efectivamente la Corte dice, existe la prescripción, se debe considerar que la prescripción se da, el tiempo de prescripción de las acciones laborales son de 3 años, ¿verdad? Y no hay nada más que hacer con esto, a menos que se verifique el momento en que realmente ocurrió la afectación, o se dio la terminación laboral como tal, que en muchos de los casos, por situaciones contractuales, el derecho no puede ser exigible, así lo ha dicho la Corte Constitucional. Pero quisiera escucharlo de usted el tema de la prescripción, porque muchos abogados o recién graduados o hay abogados con experiencia eh, caen en esta situación y demandan justo faltando un año, como usted lo dijo, o faltando 6 meses. Y sabemos que la intención del Código Orgánico General de Procesos es tener celeridad procesal. Sin embargo, en la práctica no sucede en todos los casos y no podemos echar tampoco la culpa a la función judicial, porque sabemos que la carga procesal es alta, súper alta. Pero creo que sí se puede solucionar estas cosas, bueno, siendo un poco diligente, demandando a tiempo y tomando en consideración cuánto me puede demorar por ejemplo, lograr la citación. ¿Ya? Entonces, sobre eso quisiera que usted nos explique y con esto pues podemos abrir ya la ronda de preguntas. Las personas que deseen pues nos alzan la manito para poder hacerle un orden y poder, es que ustedes expongan sus preguntas y con el debido respeto pues podamos tener un espacio pues de ronda de preguntas, hacer esto interactivo y hacerlo mucho más interesante. Ya, muy buena pregunta. Considero yo, como institución, la prescripción es para extinguir. Así la conocemos, ¿verdad? Si a mí viene un trabajador a los 5 años y me dice, abogado, quiero demandar, pues no cojo el caso. Pero si falta un año, 6 meses, lo asumo como un reto. Y con todo lo que hemos hablado, yo ya evito que me manden a completar la demanda, porque ya trato de ser más cuidadoso en los detalles, en los hechos y en toda la situación. Y como dice Jonathan, al citador, o sea, le insisto, le recontra que insisto en que en la práctica a veces él mismo puede ser el cuello de botella. Y si estás dentro del caso y te prescribe por falta de citación, pues peleable el caso. De pronto la jueza o el juez de primera instancia no te da la razón, pero apelas y sigues el proceso. ¿Cómo crees que se consiguen las nulidades o tenemos esas lindas sentencias de la Corte Constitucional con acciones extraordinarias de protección? Porque los problemitas que parecen insignificantes creamos. Entonces, yo considero que si una persona ya le llega el caso a los 5 años, no lo coja, porque va y sí va a pasar tiempo. Pero si lo asume como un reto dentro de el término, en este caso, o sea, los plazos, los términos, pues que lo haga. Pero si ya es un despido ineficaz, que tenemos 30 días, y me llega el día 35, pues ya no puedo hacer nada. Entonces sí tenemos que también como que velar por eso, pues, ¿no? Ujú. Listo, doctor. Excelente, excelente, excelente explicación. Lo que usted dice es correcto, ¿no? Bueno, se abre el espacio, las rondas de preguntas, pues las personas que quieran realizar las preguntas, pues en este momento este es el espacio. El doctor también nos ha compartido su número telefónico. Eh, Podemos, para que ustedes puedan tener el número del doctor. Estamos abogados, estamos en este momento abogados, estamos estudiantes de derecho, y sepan que el doctor también brinda asesoría para abogados, ¿ya? Y en algún momento que usted tenga un caso, pues usted puede escribirle al doctor, obviamente con el debido respeto, y preguntarle si le puede brindar una asesoría sobre estos procesos. Recuerden que, bueno, la intención es que crezcamos todos, la intención es que todos vayamos aprendiendo y hagamos como yo le decía en algún momento al doctor, hagamos que el derecho se aplique de manera correcta, sea de manera correcta, que eliminemos viejas prácticas y que todo lo que hagamos sea en derecho, ¿ya? Que el abogado pueda pararse en una audiencia y argumentar las razones por las cuales ha propuesto una demanda.
Entonces, les dejo el número del doctor. Asimismo, recuerden que el doctor tiene su cuenta de TikTok, abogado John Vázquez, y a futuro, pues él estará brindando una capacitación que ya lo hará conocer también por sus redes sociales o también nos brindará la sorpresa al final del evento. Pues bueno, se abre el espacio de preguntas. Alguien que desee preguntar, pues este es el momento. Alza la mano para poder abrir el micrófono y poder contar con su participación. Doctor, muy buenas noches. ¿Sí me logran escuchar? Sí, buenas noches, Nino. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Una consulta. Si bien es cierto el término para prescripción de la acción laboral, pues no, es de 3 años. ¿Qué sucede si el empleador, luego del despido intempestivo, bueno, no, el trabajador no presenta oportunamente y presenta un visto bueno en contra del trabajador? ¿Cómo se podría contrarrestar esa teoría por parte del empleador? A Ya ver, que el empleador le dan los 3 años para presentar lo que es la demanda por despido intempestivo, pero el empleador se adelanta y presenta un visto bueno en contra del trabajador. vamos un poco a la situación. Termina la relación laboral en el año 2022. Así, Correcto. ya lo despiden. Y el trabajador ahora 2025 no demanda, está prescrito. ¿Me dices que ahora pone el visto bueno No, no. o al finalizar la relación laboral? Ahí no te Al entendí. finalizar la relación laboral, el empleador presenta un visto bueno por abandono, con una de las causales del artículo 172 o 173 del Código del Trabajo, y el trabajador no se entera nunca del visto bueno. Y en el 2024, cuando quiere presentar la demanda por despido intempestivo, el empleador como prueba documental presenta el visto bueno a favor de la empresa en este caso. Ah, ya, ok. Pero, ¿qué pasó? El trabajador no fue notificado por el visto bueno, ok, él le manda un despido intempestivo, pero ¿cuándo se da la prescripción? O sea, nunca entra la prescripción porque él presenta la demanda de despido intempestivo 2 años después del presunto despido, ¿no? Ya, 2 años después, y el empleador cuando contesta le dice, no, yo no te he despedido, que hay un visto bueno, tú no fuiste a trabajar, o abandonaste el puesto de Correcto, trabajo. Ah, correcto, ya, ok. doctor. Ya, repito, teoría del caso. Si yo voy a demandar un despido intempestivo, pues yo ya voy investigando, pues si no me han hecho un visto bueno a mí. Porque si me han hecho un visto bueno, ya mi figura ya no es demandar por despido intempestivo, sino que yo tengo que impugnar ese visto bueno. Y peor aún, si nunca fui notificado. Entonces, la figura ya sería por impugnación del visto bueno, que me puso la empresa en mi contra. Y que producto de eso, debo recibir un rubro del 188, que es un despido intempestivo. Pero si yo demando el despido intempestivo, la empresa me va a salir con una sorpresa. Carta de renuncia, visto bueno, eh, me va a salir también con un desahucio, con cualquier documento que me hizo firmar en blanco. Entonces sí tenemos como que estar un poco estratégicos a qué vamos a presentar. ¿Y cómo podemos ver si no ha tenido un visto bueno? Facilito. Va al trabajar con su cédula al ministerio y le dicen, a ver, revíseme ahí si tengo un visto bueno. No, no tienes. Ah, ya. Pides copias certificadas de que no tienes un visto bueno y te dan un certificado. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Ok. Tenemos Hola, a la, a ver, tenemos a la abogada Kiara en este momento. Dele. muchísimas gracias por su ponencia, bastante, eh, bueno, bastante interesante. Bueno, yo tengo una consulta. Eh, a ver, yo tengo un proceso, bueno, tuve un proceso por despido intempestivo, ya gané la sentencia, gané el proceso, pero en sentencia se fijaron que mis honorarios sean cancelados. Quiero saber cómo cobro esos valores. Eso no sé cómo los puedo cobrar. Ya, pero ¿qué instancia estás? ¿Ya tienes la sentencia ejecutoriada? ¿Estás en apelación? ¿Estás en dónde? Tengo la sentencia ejecutoriada, sí, ya se venció el término de la apelación y la empresa no apeló. Ya, ok, pero entonces ahorita estás, como no apeló, ya sentaste razón que estés ejecutoriada y estás en fase de ejecución. Correcto, doctor, ya pedí que la empresa se oficie a la super de bancos
para que bloqueen las cuentas tanto de la empresa como tal, como del representante legal, el tema de la prohibición de salida del país, del dueño de la empresa, ya tengo todo eso, ya subí ese escrito al sistema, pero no sé cómo Yara, cobrar el tema de los honorarios. Yara, ¿y dónde aprendiste eso de esas, todas esas medidas? La verdad, las aprendí en la calle, las aprendí en la calle. ¿Cómo en la calle? ¿Qué No las pasaste? aprendí en la universidad. ¿Mande? ¿Cómo en la calle pasaste y un señor te dijo, oye, el 594? No, en audiencias, me Ah, metí a audiencias a escuchar, conversaba con colegas, bueno, ese tipo, yo era estudiante, y ahí aprendí. Tuve la suerte de juntarme con abogados bastante peritos en el tema del derecho penal y en unas materias, y ahí fue aprendiendo. Entonces, es el segundo proceso que tengo en materia laboral, porque también gané remuneraciones mensuales impagas a través del monitorio. Entonces, como eso nos fue bien, ya embargamos a la empresa, una propiedad que tienen en Isla Mocolli, le hicimos que la bloquearan para que no la vendiera, entonces se asustaron y le pagaron a mi cliente y ya. Pero en este caso, como el juez mismo, el juez dispuso que, bueno, yo lo pedí, no pensé que me lo fuera a dar, pero en este caso sí me lo dio. Y me fijó mis honorarios en el 8%, pero no sé cómo cobrarlo, cómo lo cobro, es lo que no sé. Porque como le digo, hice el escrito con el tema de todas las el tema de la provisión de los embargos, la presión de salir del país, pero no sé cómo cobrar el 8%. No, por favor, ¿me ah, podría ilustrar? sí, primero déjame hacer un paréntesis. Ok, Cuando ella dice, lo aprendí, obviamente en una audiencia se refiere, que estaba estudiante y aprendió en una audiencia, sí se dan cuenta lo que yo les vengo diciendo, que yo desde estudiante puedo ya creerme que voy a ser abogado o que seré abogada y puedo ganar dinero porque me va a caer el caso, es cierto. me va a caer el caso y yo ya estoy preparado. Lo que ella hizo está en el artículo 594 del Código de Trabajo. El que no anota esto pierde plata. Así de fácil y sencillo. Es cierto. Listo, Cris, está que anota, miren. Está que anota. Entonces, si ustedes saben el artículo 594, cuando tengas una sentencia, pues te va a pasar lo de la doctora Kiara. Ahora, ¿qué tiene que hacer la doctora Kiara? Ella tiene que pedir una liquidación, porque ahorita está en una medida preventiva, está congelando lo que hay. Súper de bancos, Banco Pichincha, aquí hay 3.000, Banco Guayaquil, aquí hay 2.000, Banco Bolivariano, aquí hay 1.000, y va ella, ahorita está reteniendo. Acá hay un carro, dice la TM, acá no puede salir del país, está con unas medidas preventivas. Ella lo que tiene que hacer es pedirle a la jueza que aperture una liquidación. Recordemos que la liquidación no necesita perito en derecho laboral porque el juez se vuelve liquidador y eso nos ahorra pagar un perito, ¿ya? Entonces la jueza tiene que liquidar la sentencia, que es todos los rubros que ella pide o lo que ganó, las costas, y ahí le van a aplicar los honorarios. Y Kiara, eso sí escuche, que es el artículo 588, numeral 2 del Código de Trabajo. Si no nota, pierde plata. Con eso, usted le pide al juez que le liquide y usted de una vez también pídele y firme con su cliente de una vez antes que se arrepienta, hágale un desglose. Su cliente va a recibir, ejemplo, $5.000 y sus honorarios son 1.000. Entonces usted pídele al juez que le pague los 5.000 a su cliente y usted sus 1.000 aparte, para, para no mezclar el aceite con el agua. Pero el artículo, o cómo yo cobro mis honorarios, es el artículo 588, numeral 2 del Código de Trabajo. Repito, el que no anota pierde plata. Ahí va Eric de nuevo, Cris, a anotar. Estamos atentos, doctor. Otras preguntas, aprovechen. El abogado Cando creo que quiere preguntar. El abogado Cando quiere preguntar. Abogado Cando, adelante. Buenas noches. Bueno, mientras regresa el abogado Cando, tenemos una pregunta en el chat. Ah, no, perdón. Continúe, doctor Cando. Ya vi que abrió el micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Un saludo a Jonathan. También gracias por la invitación. Tengo una pregunta para el doctor de un tema que está actualmente un poquito en controversia. Es lo relacionado con los vistos buenos. Como usted sabrá, en la actualidad existe un acuerdo ministerial que se expidió no hace mucho y ha sido reformado. ¿Qué pasa con este acuerdo ministerial? Crea en la figura de visto bueno en el procedimiento un recurso de apelación.
que la ley no lo contemple, específicamente el Código del Trabajo, como usted lo sabrá, ¿no? Puesto que la potestad para dar por finalizada la relación laboral mediante visto bueno la tiene el inspector del trabajo. Sin embargo, este acuerdo ministerial da esa etapa recursiva, como le hablé de lo que era la apelación. Ahora la pregunta en qué va a enfocar, en la manera de cómo presentar la demanda. Pues se pueden presentar varios escenarios. El primero, el inspector de trabajo de a favor, pongamos que sea a favor de la empresa, la resolución del visto bueno. Entonces, si yo presento mi recurso de apelación y la empresa no me deja entrar a trabajar, puesto que la apelación, como usted lo sabrá, por regla general, se entiende con efecto suspensivo, se configura o no un despido intempestivo en aquel momento. Y viceversa, ¿qué sucede ahora? Si es que yo gano el visto bueno. Y en este caso, en la etapa recursiva, en lo que es el asunto de apelación que lo había presentado la empresa, ahora la empresa lo gana. Como usted sabrá, quien resuelve esa apelación es un inspector de trabajo, si no es la Directora. coordinadora provincial, si mal no recuerdo, lo que es el ministerio. Entonces, en esos dos posibles escenarios, ¿cuál sería la forma exacta de presentar la demanda? A fin de que no exista una excepción previa que me pueda, en este caso, militar desde un principio la demanda. Esa es la pregunta en sí que quería realizar. Doctor Cando, pero para aclarar más, ¿usted se refiere a un solo visto bueno con apelación o dos Sí, vistos un solo buenos? visto bueno. Un solo Ya. visto bueno, sino que le presenté varias hipótesis que se pueden dar que en la realidad se han dado. Digo, porque a mí se me han presentado las dos. Entonces, estoy todavía en esa discrepancia. He conversado con algunos colegas y tienen ideas distintas. Quisiera saber su criterio jurídico sobre aquello, a ver cuál es la forma de presentar la, la demanda. ¿Impugnación a visto bueno o puede ser por despido intempestivo? Gracias. Ya. Esta es una excelente pregunta, a pesar que no hablé de vistos buenos, pero hablé de una demanda laboral. Entonces, se puede dar este escenario. Cuando yo velo cuál es la competencia, volvemos al inicio de esta charla. Competencia, materia y territorio. Entonces, ¿qué dice el colega? Que si yo voy a las reglas del juego con el Código de Trabajo a defenderme de un visto bueno y resulta que un acuerdo ministerial se inventan recién en marzo de 2024 que se puede interponer un recurso de apelación para los vistos buenos. Y resulta que ese visto bueno lo resuelve la directora regional o director regional de trabajo, en este caso un ejemplo en Guayaquil. Pero si nosotros revisamos, anoten, el artículo 542 del Código de Trabajo, en ninguna de los numerales el director regional tiene esa competencia de conocer y resolver una apelación de un visto bueno. No existe en la ley. Lo que sí existe es en los siguientes artículos, que es el artículo 545, que por ley le da al inspector de trabajo en el numeral 5 la figura de conocer o negar un visto bueno. O sea, yo soy un inspector de trabajo y yo tengo la potestad por ley para conocer, conceder o negar un visto bueno. Pero el director regional no tiene esa competencia para conocer si yo me equivoqué o no. Y nos vamos a la pirámide de Kelsen. ¿Está por arriba de la Constitución y de la ley un acuerdo ministerial? La respuesta es no. Y si nosotros no entendemos eso, o sea, no entramos a defender así, Una bailarina. Ya comienza, bro. con el tema de la competencia, ¿qué pasa? Presenta un visto bueno o presentan un visto bueno contra el trabajador y gana el empleador. El trabajador apela y revierte la situación y tiene que regresar a trabajar y no lo dejan entrar. O peor aún, el trabajador le niegan a la empresa el visto bueno, el trabajador tiene que regresar a trabajar, no lo dejan ingresar, la empresa apela y el trabajador queda afuera. Hay una incógnita para el doctor Cando. ¿Qué hago? ¿Despido intempestivo o impugnación de visto bueno? Si fuera mi caso, yo me fuera por una impugnación del visto bueno. ¿Por qué? Porque en Guayaquil hay criterios divididos. Unos reconocen que sí tiene competencia por el acuerdo ministerial, otros dicen que no tiene competencia porque recuerden, si la memoria no me es frágil,
el 222 o 220 de la Constitución, o 217, nos habla que la competencia de un funcionario público nace de la ley y de la Constitución, no de los acuerdos ministeriales. Entonces, yo no puedo, en este caso, arrogarme funciones. Pero ¿por qué para mí es vital impugnar el visto bueno? Es porque de esa situación te desvinculan del seguro social. Entonces, si el aviso de salida dice por visto bueno contra el trabajador, yo tengo que impugnar esa situación. Y mi demanda se tiene que basar en los errores de resolución del inspector de primer nivel y adicional que no considere o que considere, dependiendo, la situación de la resolución del director regional. Pero en mi caso, si fuera mi cliente, yo más me fuera por la impugnación del visto bueno, doctor K. Gracias, doctor, por la respuesta. Doctor, tenemos también una pregunta en el chat. Jofre Jaramillo nos indica, buenas noches, un saludo, es estudiante de Derecho y la pregunta de él es la siguiente. ¿Cómo proteger el principio de irrenunciabilidad de derechos al trabajador frente a la prescripción? Yo considero que existe y prima la seguridad jurídica. Si un trabajador por desconocimiento o una situación no llega a demandar dentro de los 3 años y quiere demandar al año 4, la seguridad jurídica es para todos. Entonces, considero yo que no entra el tema de que tiene que ser de que los derechos del trabajador son irrenunciables o que entra el tema de principio de favorabilidad contra un trabajador. Los tiempos están 3 años, que deben ser 5 para mí, ¿ya? Porque 3 años parece bastante, pero es poco. Entonces, considero yo que aquí prima más la seguridad jurídica para todos, porque recordemos que el derecho no solo es para el trabajador, sino también para un empleador. Y recordemos también que en un debido proceso no podemos decir cuál es el más débil o cuál es la persona que tiene más recursos, sino que vamos a un debido proceso. Si planteo mal una demanda, las consecuencias es que la pierda. Fácil y sencillo, no podemos hacerle los deberes a nadie. Excelente, doctor. Bueno, tenemos en este momento a Anders Romero y luego viene Chris Derek. Muy buenas noches con todos los presentes. Muy buenas noches, doctor John. Primero que todo, agradecerle por la magnífica ponencia que nos acaba de ilustrar en el ámbito del derecho laboral. Y asimismo tengo lo que es una pregunta. En razón lo que es en el momento eh, de, de firmar lo que es un contrato laboral, en una relación laboral entre empleador y empleado, en ese mismo momento hay ciertas empresas que realizan lo que es una vulneración, lo que son a los derechos del trabajador, que en ciertos casos las empresas al mismo tiempo de realizar este contrato, también realizan lo que son la carta de renuncia, los hacen firmar. Y esto le comento desde la perspectiva, puesto que ocurrido lo que es un caso y al mismo tiempo tengo esa incógnita, pues esto acarrearía lo que es también al mismo tiempo una responsabilidad penal. Ya, vamos a ver dos figuras, ¿ya? Eh, Tienes razón, Romero, tienes mucha razón cuando dices de que es una vulneración a los derechos de un trabajador, por supuesto. Esto no es justificativo, ¿ya? Y lamentablemente una persona que tiene 3 hijos no puede darse el lujo de decir no quiero firmar la renuncia porque ¿qué va a pasar? Hay 50 afuera que van a aceptar entrar a ese puesto con una renuncia, pues no. Pero obviamente tú tienes una opción. Puedes poner una especie de denuncia silenciosa en el director regional de trabajo y dices que te pasó esa situación. No denuncia anónima, sino una constancia. Poner una denuncia, ustedes saben que en este caso, en este país, todo se sabe, por más que sea anónimo, van a dar con esa persona que dijo y obviamente acoso laboral y todo lo que ya sabemos y comprendemos, pues no. Pero desde un tema de un punto de vista penal, puede ser que te falsifiquen la firma, ya puede ser que adulteren el documento y cambie esa figura, no era renuncia, perdón, era un contrato y lo disfrazaron como renuncia, también se puede dar el caso. Pero ¿qué pasa si de frente te dicen que es una renuncia y tú la firmas? Nosotros podemos comprender como que es nulo ese documento, tiene que existir un vicio del consentimiento.
Y conocemos que en este caso, una persona que bajo su voluntad firma la renuncia, es muy difícil que gane un caso porque está firmando la renuncia, a pesar de que no es voluntaria, pero la está firmando. Pero diferente fuera el caso, que existe una amenaza, que existe una situación de peligro, de riesgo, que te obliga a firmar una renuncia, y bajo ese escenario hay un vicio de consentimiento, que tienes que probarlo. Entonces, acá también, la empresa gana el 100% de estos casos que dicen que el trabajador no fue despedido, sino que renunció, porque lamentablemente aquí tiene que entrar el ente de control. Y por eso yo en el último video de TikTok que hice, yo me opongo al contrato por hora. No me opongo a la modalidad de trabajar, no. Siento que el código de trabajo es muy antiguo, pero ¿quién va a controlar las reglas del juego? El contrato emergente nació para una cosa y termina, hasta los guardias terminan firmando el contrato emergente. Entonces, esto es una situación de que no hay un control. Y como no hay un control, en este sentido, se vulneran los derechos del trabajo. Tiene que existir campañas del Ministerio del Trabajo, del IES, a revisar las carpetas de los trabajadores y vas a encontrar esas denuncias ahí en blanco. Y eso tiene que desaparecer para que el trabajador nunca más la vuelva a firmar. Pero esto ya también es competencia de la cartera de Estado, de la persona que regula la relación entre el trabajador y el empleador. Listo, doctor. Bueno, para finalizar tenemos a Chris. El doctor Chris nos va a ayudar nos va a dar su pregunta y con esto cerramos el espacio de preguntas. Buenas noches, doctor Vázquez. Mi pregunta es la siguiente. En la práctica, un abogado que ejerce el derecho laboral, ¿no? Que litiga en el área laboral, ¿en qué situaciones reales utiliza los recursos, ya sea de aclaración o de ampliación? Ok, buena pregunta, pero anota. Sí, sí, aquí tengo anotado absolutamente todo lo que Ya, se ha mencionado en esta sesión. ok, vamos a asumir de que yo soy abogado de un trabajador y yo he ganado una sentencia. Ya dicen que se declara con lugar y tienes que recibir, por ejemplo, tienes que recibir $10.000 de liquidación, ¿ya? Pero resulta que en la sentencia la jueza o el juez no me está dando a mí los honorarios de abogado o no me está dando a mí, se le pasó también de pronto, no darme el pago de uniformes de trabajo del trabajador. ¿Ya? O sea, no me menciona eso, no me dice, ¿sabes qué? También te corresponde este rubro o esta situación. Recordemos que en la audiencia yo ya me voy conociendo el triunfo o la derrota, ¿ya? Cuando ocurre esta situación de que yo gano un caso o lo pierdo, no se puede dar ese escenario, yo ya me voy conociendo el resultado en la audiencia única. Y eso es lo maravilloso de litigar con el COGEP, que ya te va diciendo si ganaste o perdiste. Y si tú ganaste, perdón un ratito que estoy buscando el artículo. Y si tú ganaste el caso, el juez te dice una resolución oral, pero no te la fundamenta al 100%, ¿verdad? Simplemente él te dice qué cosa. Él te dice, ya lo encontré. Él te dice, ganaste la demanda, te declaro con lugar la demanda, pero no te liquida en ese momento, porque es difícil liquidar en ese momento. Y él te dice, a los casilleros judiciales le llegará la activación correspondiente por escrito, ¿verdad? Ya. Yo en la audiencia puedo presentar el recurso de aclaración o ampliación. En la audiencia. ¿Cuándo? Cuando yo quiero aclarar algo que en la sentencia está oscura. Recordemos, aclarar. Siempre yo pongo el ejemplo. Aclarar es cuando algo está oscuro. Entonces yo le digo, señor juez, si soy el abogado adverso, ¿no? En este caso me declaran con lugar la demanda del trabajador y yo voy defiendo a la empresa. Yo puedo decir al señor juez, solicito la aclaración sobre la renuncia, porque no se mencionó en nada sobre la renuncia, no motivó eso. El juez, obviamente, corre traslado a la contraparte, le escucha la contradicción y resuelve. ¿Se acepta o niega? Pues no. Eso lo puedo hacer por oral. Si yo soy abogado del trabajador, en cambio, yo le pido al juez, de pronto el juez se le pasó por alto
Y el juez dice sobre los honorarios de abogado, nada, nada, no dice nada. Entonces yo le digo, señor juez, solicito una ampliación porque le faltó lo económico. Entonces me la da el juez. Puede que me acepte o me diga, no, señor. Pero ¿qué te recomiendo? ¿Tú eres abogado o estás estudiando? Acabé de egresar, doctor. Qué bueno, Todavía te no he felicito, te llevado felicito. casos. Entonces, te recomiendo que cuando ya seas abogado y ejerzas, tengas tu credencial, ya eres abogado, pero cuando tengas ya la licencia, la credencial, tú hagas el tipo de los recursos siempre por escrito. Porque en ese rato el juez puede que no te considere, puede que le duela la cabeza, puede que esté peleado con la esposa y de pronto te niega por negarte. Pero si tú se lo fundamentas por escrito, con un antecedente, con tu fundamento de derecho y una pretensión, obviamente puede que te la amplíe o no. O puede que se acoja al artículo 100 del COGEP, la típica, ya que él no puede, ya la sentencia no la puede modificar, etcétera, a menos que sea un error de cálculo, etcétera. Pero eso tú puedes hacer un recurso de aclaración, ampliación. Recordemos que también puedes apelar en ese momento en la audiencia, la resolución. Tú lo puedes apelar. Pero no es necesario apelar en la audiencia, sino que también lo puedes hacer por escrito, dependiendo del término. Si es una demanda sumaria, tú lo puedes hacer dentro del término de 10 días. Pero si estás en un despido ineficaz, el término es reducido a 5 días. Esto casi muchos abogados no lo saben. Y yo gané un caso una vez por eso, porque un abogado se confió y apeló el día 10 y cuando era el día 5, porque son términos especiales. Entonces, con esto, lo que yo les quiero demostrar es que tú haces tus recursos por escrito. En su gran mayoría, trata de hacerlos por escrito. ¿Puedes presentar recurso vertical, horizontal, aclaración, ampliación y recurso de apelación? Sí. Pero ¿qué recursos? Estos sí anoten. ¿Qué recursos tengo que hacer yo de manera oral en las audiencias, sí o sí? Son los autos interlocutorios que el juez dicta en la audiencia. Y muchas veces pasan por desapercibido, pero el objeto de la controversia es un auto interlocutorio. La admisibilidad o la no admisibilidad de una prueba es un auto interlocutorio. La validez del proceso también es un auto interlocutorio. La aceptación o el rechazo de una sección previa es un auto interlocutorio. Y les pongo el ejemplo rapidísimo. Validez del proceso, ¿es válido? Es válido. Ok, no pasa nada. No puede, dicta un auto interlocutorio, pero no va a ser apelado por nadie. ¿Es válido el proceso? Sí es válido. No es válido, dice el otro. La jueza resuelve que es válido. Señora jueza, apelo. Excepción previa, el demandado. Contraparte. Resuelvo rechazar. Señora jueza, con todo respeto, apelo. Vamos a hablar sobre la prueba, dice la jueza. A ver, anunciaste A, B, C, D, F, E, H. Te acepto, trabajador. Empresa. 1, 2, 3, 4, 5. Te acepto la 1, te rechazo el resto. Señora jueza, apelo. Trabajador, te rechazo la prueba, las declaraciones de parte. Solo te acepto el contrato de trabajo. El resto no te acepto. Señora jueza, apelo. ¿Por qué, señores? Porque ustedes tienen que fundamentar por escrito esas apelaciones autointerlocutorias, pero tienen que ser apeladas de manera oral. Porque una cosa es el fondo de la sentencia, otra cosa son los autos interlocutorios. ¿Ya? Y lo más importante, siempre cuando ustedes digan la palabra apelo, no digan por qué van a apelar por amor a Dios, porque me saco la correa. Porque ustedes le están diciendo al juez cuál es el motivo de apelar. Ejemplo, señora jueza, yo apelo porque usted no valoró que mi clienta no fue citada en legal y debida forma, porque vivía en la ciudadela tal y aquí dice que es la ciudadela tal. La jueza te va a recontra que fundamentar que está bien todo. Entonces, tu apelación oral tiene que ser sencilla. Señora jueza, apelo. Y recuerden que los jueces muchas veces callan en los autos interlocutorios. Por ejemplo, rechazo y se quedan mudos 5 segundos. Están así. Bueno, sigamos. Entonces recuerden que ustedes tienen que interrumpir al levantar la mano.
Hay otros jueces que te dicen algo que decir las partes que para mí está mal, porque eso es ayudar. Entonces nosotros tenemos que ser muy técnicos en las audiencias, ¿ya? Entonces tú puedes interponer este tipo de recursos y te estoy diciendo que tienes que hacerlo de manera obligatoria y que puedes hacerlo chill, como dicen los jóvenes, por escrito. Listo, doctor. Muchas gracias. Listo, bueno, listo, doctor. Gracias por su participación, gracias por las preguntas planteadas. Creo que este tiempo ha sido un tiempo, pues, verdaderamente fructífero. Ha servido de verdad de bastante apoyo y veo que la comunidad académica, pues, está aquí, ¿no? Eh, doctor, nos complace haber podido contar con su participación en este momento. Nos gusta. De verdad que nos ha honrado con su presencia eh, y para nosotros ha sido muy importante pues saber que podemos contar con usted para estos eventos académicos. Solo para finalizar, quisiera que usted le diera un consejo a los estudiantes de Derecho, a los abogados recién graduados, eh, sobre el derecho laboral, cómo es el litigio y un consejo que usted les pueda dar que le pueda servir para toda la vida. El mejor consejo que les puedo dar es que seamos honestos, que seamos transparentes, que siempre tengamos estrategias, seamos claros, seamos profesionales y tengamos ese espíritu de servir y ayudar. Eso es el derecho laboral, servir y ayudar, es un derecho social. Lo económico es no mirar al vecino que tiene la Ford 150, que tiene el Rolex y se graduó igual que yo. Eso no hay que ver. Ese no es el norte. Es trabajar, trabajar y trabajar. Esa es el mejor consejo que yo le puedo dar a un joven, a un abogado recién graduado. Porque recuerden que el sueño es el mayor tesoro que tenemos los abogados. Poder dormir tranquilos, poder caminar por la calle tranquilos, eso no tiene precio y está demostrado a la actualidad. Entonces, el mejor negocio es ser honesto y el mejor negocio es ser apasionado por lo que hacemos, vivir de lo que nos gusta y hacer las cosas bien. Y siempre tener a Dios en el corazón. Esas son mis mejores recomendaciones para todos. Que Dios los bendiga. Señores, damas y caballeros, con nosotros, pues con ustedes, el doctor John Vázquez Herráez. Ha sido una excelente ponencia, pues esperamos verlo a futuro, doctor, y no olviden pues seguirlo en sus redes sociales, que él va a estar compartiendo información sobre los cursos y capacitaciones que va a brindar a futuro. Gracias, doctor, nos despedimos de ustedes. Recuerden que Ágora Jurídico está para servirles, estamos para ayudarles, seguiremos brindando capacitaciones para que a ustedes les puedan servir para el litigio, para adquirir mayores conocimientos. Recuerden que deben ingresar al formulario que se les envió por chat para recibir el certificado gratuito. Gracias, doctor. Esperamos Sí, contar con ustedes en una siguiente participación. Cuéntenos, doctor. sí. No, sobre todo de corazón agradezco a Aura Jurídica por la oportunidad, a Génesis, a Jonathan, brillantes abogados, futuras promesas en el derecho, que mediante estos foros permiten que podamos aprender todos, que todos podamos compartir. Y la idea es que sigan así, los felicito, porque todos los que están aquí están aprendiendo y así como una compañera lo dijo, yo aprendí en una audiencia, aquí muchos compañeros que de pronto no tienen la oportunidad de estar en una audiencia, pero los invito desde ya a que vayan a todas las audiencias posibles, porque es la única forma de aprender, lo bueno, lo malo y todo. Y estudiando en conferencias y leyendo, pues cada día vas a ser un mejor abogado. Entonces, muchas gracias. Déjenme hacer un capture para tener de recuerdo. Así que déjenme hacer ahí capture para poder tener a ver, uno, dos, Encendamos tres. la cámara, encendamos la cámara. Ah, ya, Necesitamos chévere, encender se la puede. cámara. Increíble para... Siempre yo guardo el recuerdo para todos. Excelente, ya estamos casi todos con las cámaras encendidas. Chéverísimo. Ya saben, ¿no? Ya Jonathan le dijo mi TikTok, con toda confianza me pueden seguir. Cualquier consejo que quieran, estamos a las órdenes. A ver, vamos. Uno, dos, tres. Ya, ahí se las paso a Jonathan para que les comparta. Chao, compañeros. Pasen bien. Chao, buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctor. Muchas gracias.